¿Qué pruebas hay del amor de Dios? Cada quien cree lo que le impusieron desde pequeño. Al menos el Titanic nos consta. Lo demás es negocio heredado. ¿Por qué Dios permite la maldad en las personas y las enfermedades? ¿Y por qué nos hace sufrir? Es fácil. Porque te odia a ti y me odia a mí. Oiga, sí, usted. Venga. Sí. ¿Qué quiere? ¿Es usted un fanático religioso? Oiga, deje de jugar. Mire esta luz. Bueno, señor, usted le estaba explicando a toda esta gente que Yeshua es el Señor y que Él es el Todopoderoso, que el Señor nos amó tanto que murió por nosotros y ahora Él es el camino hacia la eternidad. Ah, y por cierto, sea bueno con su esposa. Lamentablemente no existe un neuralizador en el mundo real, pero mucha gente piensa como Jayla Jaiba. La pregunta aquí es, ¿por qué la gente piensa así? Bueno, en la enseñanza de hoy te lo voy a explicar. Prepárate, yo soy Daniel Marzoa y esto es Reflexiones sin Fronteras. Thank you for saving my soul. Reflexiones sin fronteras, caminando en la senda eterna. Reflexiones sin fronteras. El tema de hoy. ¿Dónde cayó la semilla en tu vida? No comiencen a justificarse a ustedes mismos con la idea de que Abraham es su padre. Porque les digo que el Eterno es poderoso para levantarles hijos de Abraham aún de estas piedras. Y también les digo que el hacha está puesta junto a la raíz de los árboles, lista para cortarlos. Todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Hola, ¿qué tal? Buscadores de la verdad, pueblo de Dios Altísimo, de los diferentes remanentes del mundo, gente maravillosa que sigue las enseñanzas de este canal. Gracias por estar aquí. Yo soy Hugo Moped. Y yo, Dani Moped. Aprovecho para mandar saludos a los hermanos de Restauración y Vida Familiar y del Ministerio Lumbrera del Camino, allá por las tierras tapatías, donde yo mero soy Yahuwah. Saludos hermano Uziel, Miguel, Cristóbal y Carlos, Shlomo y a toda la congregación. Que el Dios eterno los bendiga. Saludo al hermano Kerby Martínez, del remanente Avivamiento para las Naciones. También saludamos a nuestra querida Silvia Solís Chávez. Chivis, te queremos mucho. Que el Dios eterno te bendiga. Saludamos también a Adriana Portilla, a Juan Carlos Corona, a Nora Velarde Tobar, a la hermana Elizabeth González, a Lucy Marzoa Rajón, a Edith Muñoz. Gracias por seguir las enseñanzas de este canal por tantos años. Los bendecimos en el nombre de Yeshua. Si quieres que te enviemos un saludo, déjanos tu comentario y tu like. Hace unas lunas atrás, caminando por la ciudad, nos topamos con este mensaje. Y no puedo estar más en desacuerdo con eso. ¿Qué lleva a pensar eso a una persona? Existen dos razones principales por las cuales las personas piensan que Yahweh, Adonai, el Dios Todopoderoso, es injusto, es cruel, nos odia e incluso que su palabra es mentira. Y increíble, ¿cierto? Y la principal razón es porque las personas no le dan una oportunidad a Dios, ni conocen su palabra y solo se dejan llevar por las mentiras del mundo, de gente que es deshonesta, cruel, perversa, que tiene heridas, que está muy confundida. La segunda razón es porque la palabra de Dios, cuando llegó a sus vidas, esa semilla cayó en el camino, entre piedras o entre espinos. El pacto renovado representa una semilla en el reino espiritual. Cuando alguien escucha sobre el Evangelio de Yeshua y decide entrar en acuerdo con el Todopoderoso, la semilla cae en tierra fértil y da fruto, porque la persona se arrepiente de su pecado y se aparta del mal para caminar bajo el orden y diseño de Adonai. La semilla de la palabra de Dios puede caer en el camino, entre piedras o entre cardos. Cuando alguien escucha el Evangelio y dice,
¡Qué bonita enseñanza! Pero no entiende a qué se refiere o cómo aplicarlo. Representa la semilla que cae en el camino, a quien Hasatán le arrebata la bendición por su falta de disposición. Otras personas escuchan el Evangelio y lo reciben con gozo, pero son hipócritas y no quieren sufrir. Y si su fe les provoca que les hagan prohibiciones, sean humillados, repudiados, perseguidos, o que pierdan su trabajo, posición política o social, de inmediato niegan a Yahshua y se alinean con el mundo. Aquí la semilla cayó entre piedras. También hay personas que al escuchar las verdades de Adonai, las reciben felices y son sinceros al buscar su rostro. Pero la autorrealización personal, el placer y todo lo que el dinero y el poder pueden comprar, los seduce y terminan siendo un actor que no sirve en la obra de Dios, ni tiene un buen testimonio. Estas son las semillas que caen entre cardos o espinos. Finalmente, hay personas que oyen la palabra y se llenan de gozo al comprender cuán grande es el amor de Dios para con el hombre y su propósito de salvación a través de su Hijo Yahshua HaMashiach, por lo cual ponen su confianza en Adonai, obedecen sus mandamientos y ponen por obra la palabra. Ellos son la semilla que cae en tierra fértil y da fruto a 1%, a 1 por 60 y a 1 por 30. Todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que ha sido sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado entre pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gran gozo, pero al no tener raíz es de corta duración, pues cuando llega la más leve tribulación o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se frustra y se escandaliza. El que fue sembrado entre cardos o espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de pensar que todo se alcanza con las riquezas materiales ahogan la palabra y no produce frutos. Pero el que fue sembrado en buena tierra, en tierra fértil, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto a 1%, a 1 por 60 y a 1 por 30. Mateo 13, del versículo 19 al 23. La Torá enseña justicia, paz y cómo administrar y defender las bendiciones del Dios eterno. Nos da los principios de convivencia, de cómo debemos amarnos, cuidarnos y respetarnos a nosotros mismos y a nuestro prójimo. Defiende la vida y los derechos humanos de una forma perfecta, porque nos enseña cómo adorar al único Dios verdadero, cómo celebrar sus santas convocaciones y cuáles son las cosas que debemos evitar para no darle poder a la oscuridad. Como este mundo material se mueve bajo los principios de la injusticia, el engaño y la corrupción, todos los que son ciudadanos de este mundo odiarán la ley del Dios eterno y a quienes la promuevan, porque la Torá es un golpe muy fuerte a nuestra cómoda forma individualista y egoísta de pensar. El mundo espiritual funciona de manera inversa al mundo material. En la tierra, para que la gente crea, exige ver pruebas y evidencias. En el reino espiritual, se requiere fe y obediencia al Dios eterno para poder ver pruebas y evidencias. Por eso, la palabra de Dios no se debate, o se acepta o se rechaza. Es una cuestión de decisión personal. Esa decisión implica entrar en acuerdo con el Dios eterno, lo cual nos conduce a la fe. Hacer lo que mejor nos parece o lo que el mundo nos impone simplemente nos hace caer en antidiseños de Hasatán, como el feminismo, la eutanasia, el suicidio, el aborto, la diversidad sexual, el cambio de sexo, la inclusión forzada, la autopercepción de género y especie, etc. Y una vez que tu mente esté atada con estos antidiseños, no podrás ver la verdad, y entonces hablarás y actuarás bajo esta naturaleza caída. En una ocasión estaba yo dando una clase de matemáticas y un estudiante levantó la mano y dijo: profesor, eso que usted está haciendo allí está incorrecto. A mí me lo enseñaron de una manera diferente. Yo detuve la clase y le dije: ¿y porque te lo enseñaron de una manera diferente piensas que lo que yo te estoy explicando aquí está mal? Y él dijo: sí, así no es. Yo pienso que esto está mal.
Ah, bueno, es lo que tú piensas. Pero aquí no es relevante lo que tú creas, sino lo que es verdad. Lo que yo te estoy enseñando aquí, lo puedes tú corroborar en cualquier texto de álgebra, incluyendo el libro que llevamos aquí en la clase. Si tú puedes comprobarme en un libro que lo que te estoy explicando no es correcto, ofrezco una disculpa pública y lo hacemos de la manera correcta. ¿Qué te parece? Y él dijo, reto aceptado, profesor. Perfecto. Nunca más se volvió a hablar del asunto porque en cuanto revisó los libros se dio cuenta que lo que se explicaba en clase era correcto. Así está mucha gente, desacreditando la palabra de Dios, diciendo, no, es que Dios esto, Dios el otro, que eso no es así, que por acá. Pero realmente has agarrado la palabra de Dios, la has meditado con un corazón abierto, porque mucha gente toma la Biblia, pero ya viene con prejuicios y dice, no importa lo que diga esto. Recuerdo que en una ocasión a una persona que le estaba predicando me dijo, mira, aunque bajara del cielo el mismo Jesucristo, Yeshua, y en mi cara me dijera, esto es así, yo le diría, no te creo. Y si con toda esta evidencia las personas dicen, no te creo, no te queda más que sacudir el polvo de tus zapatos y retirarte, orar por esa familia y que Dios tenga misericordia. Así están las personas en el mundo, creyendo mentiras, deseosas de tener una experiencia con Dios, pero aferrándose a todo lo que creen. Cuando las personas están llenas de las filosofías de este mundo, es como si tuvieran un cuarto atascado de cosas, hasta el techo. Si tú quieres arreglar el cuarto, pues tienes que sacar todo, limpiar, trapear, barrer, desinfectar, pintar paredes, etc. Y posteriormente ver qué te es útil y qué es no. Si todo lo que está ahí no es útil, pues tienes que traer cosas que sean útiles, cosas nuevas. Y para que eso entre, tienes que sacar todo lo que no sirve, todo lo que estorba, todo lo que está allí y reacomodar las cosas. Así es cuando nosotros conocemos la palabra de Dios. El Señor viene y reacomoda todo en nuestra mente, pero tenemos que dejarle que Él haga las cosas, tenemos que darle la oportunidad, porque si nos aferramos a ese mueble todo oxidado o lleno de polilla que está nada más tirando de basura y que no sirve para nada porque está todo caído, y el Señor dice, mira, te voy a tener un buró nuevo, y tú dices, no, porque este buró es el buró de mi abuelita y de mi bisabuelita, pues Dios respeta, pero eso te va a hacer un cochinero ahí y no te va a servir para nada. Reflexiona al respecto. Así están las personas en el mundo, pero a diferencia de la asignatura de álgebra, la palabra de Dios se discierne y entiende a través de la fe. Todo inicia con la desconfianza, luego con la esperanza, posteriormente llega la confianza en Dios cuando comprobamos que su palabra es verdad y finalmente, tras comprobar una y otra vez la fidelidad de Yahweh, nace el amor por Él y brota la fe en nuestro corazón. Cuando llegamos a este nivel, el Espíritu de Dios abre nuestro entendimiento y lo que habíamos leído y meditado en la Biblia empieza a expandirse y se vuelve como un río poderoso que nos lleva a conocer misterios y profundidades reservadas solo para quienes desean conocer la verdad. Cuando tú, de buena voluntad y deseando agradar a Yahweh, obedeces sus mandamientos, verás cómo su palabra es verdad y empezarás a sentir un cambio dentro de ti. Ver la fidelidad del Dios eterno genera confianza en tu Creador y la confianza te llevará a tener fe. La fe nos lleva a amar a Dios y cuando amamos a Dios, somos capaces de rendirnos a Él. Ese es el momento sobrenatural, cuando Él se manifiesta en nuestras vidas y nos da revelación. Por lo tanto, si no puedes aceptar la ley de Dios, es porque no tienes confianza ni fe en Él. Es decir, no lo conoces y no le crees porque no lo has intentado. Quizá manifiestes estar en desacuerdo con Dios y muchas cosas, pero eso no significa que su palabra sea mentira o que no funcione. Es ilógico descalificar o desechar algo sin evidencia sólida. La palabra de Dios es verdadera. Así que lo que te enseñaron tus abuelos, tus padres, lo que aprendiste en la escuela, lo que te dicen tus amigos, lo que viste en la tele, lo que dice el mundo, es una cosa. La verdad es la verdad, y la verdad está en la palabra de Dios. No te aferres a tus propias filosofías, a un movimiento religioso, a una corriente filosófica. Medita en la palabra de Dios. Pídele al Espíritu Santo que te guíe y que te revele las cosas que necesitas aprender. A diferencia de cualquier otro libro, la Biblia es un ente viviente, es el manual de vida y la forma más certera en que Dios nos habla cada mañana, cada tarde
y cada noche. Si eres de los que piensa que Yahweh es injusto, cruel o que te odia porque te pide que te alinees con su palabra, te recomiendo que lo busques con humildad y dándole una verdadera oportunidad. Él sigue siendo Dios sin ti, pero tú y yo, sin Adonai, no somos nada y estamos perdidos. Así que búscalo mientras aún tengas fuerzas y mientras tengas vida, pues no sabes si al final de tu tiempo en esta tierra tendrás otra oportunidad. Y el que viene a mí, bajo ninguna situación lo dejaré fuera. Juan capítulo 6, versículo 37. Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Adonai no odia a los homosexuales, ni a las lesbianas, ni a los proaborto, ni a los pedófilos, ni a los asesinos, ni a los borrachos, ni a los hechiceros, etc. Pero es necesario que entiendan que todo esto está fuera del orden de Yahweh. Ha sido torcido y sembrado por la oscuridad como un antidiseño, un engaño bien vendido que solo arrastra a la muerte eterna si no te arrepientes y te apartas de practicarlo. A través de Yeshua tenemos acceso al lugar santísimo en la intimidad de la oración. El que busca la salida la encontrará. Dios nos dejó su guía para la vida, una guía perfecta que nos permite alcanzar nuestro potencial y destino profético de la mejor manera y con su protección y bendición. Fuera de ese camino estamos a la deriva. ¿No crees que vale la pena seguir a Yeshua en lugar de andar por nuestra propia cuenta, haciéndole caso al mundo que solo desea nuestra destrucción? Adonai ha demostrado su amor por la humanidad al darnos todas las herramientas que necesitamos para ser unos triunfadores. Y por si fuera poco, nos dio un manual de vida, que es su palabra bendita. Búscala en la mejor traducción posible y vas a ser guiado de una manera sobrenatural por los mejores caminos, porque Él nos ama y su palabra nos guía hacia la vida eterna, al reino de los cielos. ¿Y si nos mantenemos en obediencia a los principios de la Torá y del Evangelio hasta el último aliento de nuestra vida? Entraremos al reino de los cielos. Espero que esta enseñanza te haya hecho reflexionar. Regálanos tu me gusta, tus comentarios y por favor, compártelo. Gracias por ver Reflexiones sin Fronteras. Por favor, llévanos en oración, porque nosotros oramos por todos ustedes. Yo soy Daniel Marzoa. Y yo soy Dani Mopet. Y yo, Hugo Mopet. Y te deseamos en el nombre del Señor Yeshua, Yevarejeja, Yahweh, Beishmereja, Yael Yahweh Panavileja, Bijuneja, Yisha Yahweh Panab Eleja Beyasenleja, Shalom. Hasta que nos volvamos a encontrar. Nos vemos pronto. Sara dijo, qué bonita enseñanza, pero sigue en sus propios caminos. Sabina dice creerle a Dios, pero le cree más a José Smith. La semilla cayó en el camino, entre piedras o entre cardos. Tu corazón sea tierra fértil, sin fruto el hacha el árbol cortará. No te tardes en decidir, la puerta ya se va a cerrar y no sabes si tendrás otra oportunidad. Héctor escucha y escucha, pero le cierra la puerta a Dios. Prefiere pedirle a Lupita que humillarse ante el gran yo soy. La semilla cayó en el camino, entre piedras o entre cardos. Tu corazón sea tierra fértil, sin fruto el hacha el árbol cortará. No te tardes en decidir, la puerta ya se va a cerrar y no sabes si tendrás otra oportunidad.
la iglesia, pero nacer de nuevo no quiere. Prefiere estudiar teología que la intimidad con el Eterno. La semilla cayó en el camino, entre piedras o entre cardos. Tu corazón se atierra fértil, sin fruto el hacha el árbol cortará. No te tardes en decidir, la puerta ya se va a cerrar y no sabes si tendrás otra oportunidad. Rubén ha escuchado del Cristo, pero no quiere el pecado dejar. Su cuerpo llena con placer, pues no quiere volver a nacer. La semilla cayó en el camino, entre piedras o entre cardos. Tu corazón se atierra fértil, sin fruto el hacha el árbol cortará. Decide pronto, las fuerzas se te acabarán. No sabes si tendrás otra oportunidad. Tal vez sí debería arrepentirme de mi mal camino. Hacer lo que hago me permite tener esta vida. Es una difícil decisión. En fin, creo que tengo toda una vida por delante para arrepentirme. Tú no sabes si al final tendrás otra oportunidad. Life is worth the living just because Yeshua